Bueno, primero agradecer, por supuesto, estos espacios son oro molido. Desde luego que le quiero dar las gracias. Ahorita acabo de conocer a Claudia, pero gracias, sí, qué bonito lugar. Yo viví mi niñez en el centro histórico, entonces cada que estoy aquí me siento como abrazado, como arropado, y además tengo muchísimos recuerdos, así que siempre vengo con mucha alegría, estoy feliz en este momento. Y también, desde luego, muchas gracias por permitirme compartir con Guadalupe y contigo este espacio. El mundo es confuso e incierto, el pensamiento no llega a ninguna parte de la tierra, como el brazo no alcanza más de lo que puede contener la mano, como la mirada no atraviesa los muros de sombra. Esto lo escribió Fernando Pessoa en su versión de Álvaro de Campos. Ustedes saben que tenía muchos nombres, Fernando Pessoa, se ponía muchos nombres. Y quiero comenzar así porque el tema de la sombra siempre tiene muchos matices. Nuestra sombra es compañera, a veces eso es buena noticia, a veces no. Pero no siempre hablamos de nuestra sombra. Si hablamos de la sombra en general, y sobre todo de la sombra como sustantivo en segunda, en tercera o en la persona que ustedes quieran, podemos abrir una gama de caminos, algunos más sinuosos que otros. Así que al ver el título de este libro de Ana Berta, la primera palabra que me intrigó fue la palabra sombra. Y por supuesto lo primero que le pregunté fue acerca de su sombra. Bueno, luego miré con más cuidado y mi mente comenzó a trabajar, no solo con la palabra sombra, sino por la frase, ante su sombra. Como verán, leo en desorden. Entonces primero leí sombra y luego me di cuenta que era ante su sombra. Y me llamó más la atención. El título me llevó a esa tercera persona que construí, y por supuesto que mi pensamiento se volvió mucho más complejo cuando, además de leer el título y quedarme un poco reflexivo, vi la portada. Muchas cosas llegaron a mi mente en una especie de avalancha. Cada uno tenemos historias con la oscuridad, con la penumbra y todas esas, digamos, maravillas que a veces no nos dejan dormir tranquilos. H.P. Lovecraft, o Howard Lovecraft, describió en una novela, que además es la única que hizo así de un tiro, un hombre que llega a un pueblo y se empieza a ver envuelto por una serie de seres que se llaman, bueno, les dice él ahí, seres profundos. Me llama muchísimo la atención y se va metiendo en un mundo de sombras y de tinieblas y de oscuridad de una manera, me parece, muy ad hoc con el ambiente del libro. Y lo cito por digamos, la dinámica propia del libro, haciendo una analogía. Y también en el caso de Edgar Allan Poe, me vino a la mente este cuento que tiene, que se llama Sombra, una parábola, que también es muy bueno, ¿no? Y lo cito ahora porque, sin temor a equivocarme, tanto Lovecraft como Allan Poe cuentan en tu libro, Ana Berta, con un buen aliado de nuestro tiempo. Entonces me pareció muy bien, porque sí me atrapa. Quizá el tema de escribir un cuento parece sencillo. Escribir cuentos, y además cortos, da la impresión de ser algo fácil, pero resulta todo lo contrario. Hay varias maneras para escribir un suceso, desde narraciones periodísticas hasta las que utilizan metáforas, en fin, cosas profundas, y analizan cada emoción. Siempre digo yo, la novela es extensa, el cuento es intenso. Si además de esta intensidad y este vértigo con el que juega, digamos, el cuento, le agregamos que aquí hay ficciones, para quienes escribimos, las cosas usualmente se complican mucho. Si nos remontamos a la historia, encontramos evidencias quizá en el avant-garde o algunas tendencias, pero las cosas vienen desde mucho más atrás. Algo sobresaliente es cómo poco a poco los estilos literarios han exigido mayor foco y buscan ser muy concretos, muy específicos, ágiles,
pero sin perder esa esencia que hace que el lector construya a su personaje. Una cosa es lo que los escritores decimos y otra cosa es lo que los lectores construyen. Siempre se me ha hecho muy bella esa parte. Explicar a partir de la brevedad es un modelo diferente de escribir. Uno de los retos es la capacidad para ser preciso, lo cual me encantó porque sí la vi ahí. Y no puedes fallar en las palabras porque es tan corto el espacio que si empiezas con que me duele el esternocleidomastoideo y estoy pensando en ir a dar con una consulta, se te acabó el cuento. Entonces, es necesario buscar una manera de describir, por ejemplo, un dolor, una emoción, en forma breve, pero muy breve. Eso significa aprovechar al máximo los recursos literarios. Voy a citar un cuento que me parece buen ejemplo, que está en la página 29, se llama Despertar, y dice: abrí los ojos y ¿qué hallé? Máscaras y más máscaras. El microcuento te pone a prueba, pero hay más. En este caso, Ana Berta incluyó la palabra minificción. Sigo viendo la portada, porque me quedé perplejo y hecho un pensador. Entonces, incluyó la palabra minificción y la incluyó además en plural. Debo decir que en realidad en muchos casos la ficción se vuelve marginal. La palabra ficción en general implica pretender que algo que no es real sí lo es, pero la realidad es brutal. La pretensión deja de ser pretensión, quizá por eso la palabra ficciones está con letra más chiquita y entre paréntesis. Si digo que un camión se cae de un puente, vuela por el aire y cuando cae aplasta a una hormiga que yo percibí que estaba enamorada, a lo mejor eso es tan coherente que la ficción es tan pequeña como la hormiga. Yo no sé si a la hormiga le cabe el amor, el aire, el camión, el puente, la calle, el alfabeto y el escritor, pero los lectores sí saben y pueden confirmar que le cabe todo eso. La hormiga es pequeña y es enorme. Muchos podemos defender a morir al gato de Cheshire y a Gregor Samsa, por cierto. Pues gran parte de lo que acabo de comentar está reflejado en el libro. En los textos de Ana Berta las funciones y las motivaciones cobran una velocidad muy alta y eso hace que el golpe sea directo. Las sombras, las siluetas, la oscuridad se vuelven hilos conductores que crean un tejido bien interesante. Quizá por eso tiene en la portada las sombras de las ramas de los árboles tendidas en el piso como grietas. Gracias a Wendy, no lo conozco, pero lo hizo muy bien. Estaba yo abstraído un rato en la portada. Algunos teóricos opinan que un trabajo de minificciones debe llevar determinada cantidad de letras. Yo no soy muy amigo de estas cosas, casi siempre hay que escribir y viendo cómo se dan y luego ya uno lo afina. En cualquier caso, el lector toma un protagonismo tremendo. Ana Berta hizo gala de dos cosas: su sensibilidad, que la percibo muy bien, y su capacidad literaria. Entonces eso hizo un cambio de cultivo muy bueno. Quiero reforzar más mi dicho con elementos destacados. Uno de los microcuentos que recuerdo haber leído hace años y que me encanta es uno de Augusto Monterroso que se llama El dinosaurio. Se lo voy a decir, es un poco largo, pero no me vale. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba. Me cansé de decir. La asimilación de esto es a gusto del lector. A lo mejor el dinosaurio puede ser realmente una pesadilla y se nos aparece ahí y se vuelve un enemigo real.
O a lo mejor salimos de un sueño fantástico y se vuelve nuestro amigo, ¿no? Pero cada quien, lo que decían a ver que es muy importante, cada quien le vamos dando, cada quien vamos completando, con base en una lectura y vamos asimilando, y ese dinosaurio se vuelve muchas cosas, ¿no? Eso es mágico. Recuerdo esta tesis del cuento que escribió Ricardo Piglia, donde dice un cuento siempre tiene dos historias, ¿no? Es el primer postulado, digamos así, de esa tesis. Por eso me parece relevante el trabajo del libro Ante su sombra. Cada uno tenemos cierta percepción de la palabra sombra y de nuestra sombra y de la de los demás. La sombra en la noche es muy diferente que la sombra bajo el sol, y que la sombra al amanecer, y que la sombra en el ocaso, y que la sombra, y que la sombra, y que la sombra. De hecho, en la portada del libro, el nombre de la autora, van a ver que tiene sombra. William Ospina, casi somos contemporáneos, escribió un cuento que también me parece fabuloso, es todavía más largo que el de dinosaurios. Y dice más o menos así: te voy a devorar, dijo la pantera. Peor para ti, dijo la espada. Me gustó leer el cuento titulado Mundos, que está en la página 115, porque en él un ser se da el lujo de describir una parte de su entorno y de cuestionarse ante nosotros la estructura física del otro, ese otro que a lo mejor le da la respuesta a la razón de su existir. Todo esto está descrito en menos de 2 páginas. No es reclamo, al contrario, ¿no? El otro caso que tiene, digamos, que ver con esto, es el cuento Al acecho, en el que en menos de 10 renglones, un ser siniestro es atrapado por otro que en apariencia no es siniestro, pero que es el depredador del ser siniestro. Es interesante la solución que cada uno le puede dar a esto conforme lo ves y lo relees, ¿no? Yo creo que la forma breve de contar no es nueva, pero la convergencia tecnológica incluso promovió que fuera necesario recapacitar sobre lo que estábamos haciendo. Este tipo de lectura ágil e intensa logra atrapar en unos cuantos renglones y poner a trabajar la mente, centrándola en temas profundos desde el inicio y partiendo de cosas que dan la apariencia de superfluos o banales, pero que no lo son. Ahora citaré el inicio de la minificción titulada Sin fuerzas. El despertador ha sonado, intento descobijarme, pero me resulta imposible. Lo único que consigo es enredarme más. No saben cómo me causó ansiedad empezarlo y seguir leyendo. Todavía no me he recuperado bien. Ese sí es el que amo. El proceso de creación de la mano del lector es impactante. A primera vista cada cuento parece simple, pero luego de la lectura uno puede ir desarrollando la trama en sus diferentes caminos. Ante su sombra tiene 66 microcuentos, algunos íntimamente relacionados con el sueño y sus inquietudes, otros con la muerte, otros nos confrontan con la identidad. En fin, el cuento Chillidos, por mencionar otro, me contagió su ansiedad. No lo voy a contar, pero les recomiendo que lo lean despacio y perciban el efecto para que vean lo que se siente. Viene en la página 119 hasta la mujer, el hombre que mira su sombra de espaldas a la luz. Sigo con la portada, ya voy a terminar. Oscureciendo la línea del camino amarillo, resultó bueno para invitarme a leer, porque está ante su sombra. Así que no me queda más que agradecer que Ana Berta haya tomado el reto y lo haya hecho con éxito, que lo haya compartido y que me permite estar aquí en este recinto que para muchos de nosotros es un lugar hermoso y lleno de historia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro David Estopié. Agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí hoy y les quiero compartir un texto que yo también escribí sobre mi propio libro, porque a veces uno quiere comentar tantas cosas y se le olvidan a uno en el momento, entonces preferí ponerlo por escrito.
Primero pues agradezco a Dios la oportunidad que me ha brindado de publicar Ante su sombra y de estar hoy compartiendo esta gran alegría con personas que yo estimo mucho, como Guadalupe Lezama, como David Estopiel, como Claudia Aguirre y como cada uno de ustedes. De verdad me siento muy honrada, muy agradecida de contar con su aprecio y es mutuo, de verdad. Me siento muy, muy feliz, muy emocionada, muy nerviosa, porque este es el primer libro que publico y es el primero de mis ficciones. También agradezco, pues, sobre todo a mis padres que me dieron la vida, que me han apoyado en cada uno de mis sueños, cuando tengo mis momentos de crisis existenciales, cuando estoy pasando por momentos difíciles o felices. Allí están, son mis amigos, mis padres, mis confidentes, todo, y los amo. También agradezco a Jayal Guyú, la editorial que creyó en mi trabajo, que me apoyó en esta publicación de mi primer libro. Y bueno, pues ahora sí les voy a hablar de lleno de mi libro. ¿Cuál es el lado más oscuro de una sociedad y de un individuo? Aquí lo descubrirán en Ante su sombra. Este libro nació de Milagro Literario, un taller de lectura en voz alta y escritura creativa, que ya tiene 4 años desde su creación. Y en él no solo leemos a autores clásicos y contemporáneos, sino también nos damos la oportunidad de que eso que nos inspiró, ese cuento que nos llevó a reflexionar, podamos transmitirlo a través de nuestra propia voz, de nuestra propia escritura. Y así surgen estas 66 minificciones, porque no solo yo les ponía los ejercicios a quienes se metían a mi taller, sino también yo me ponía a hacerlo con ellos. Y agradezco a mi prima Gaby, que también se incluía en ese taller, a Alice, a mi sobrina, a Gibran. Y en algún momento también Constanza nos dio la oportunidad de estar ahí con ella compartiendo. Bueno, estas 66 minificciones que conforman mi libro atienden a una realidad que a veces se torna aterradora. Aquí las historias que se narran les invitarán a adentrarse en el abismo con un salto hacia la incertidumbre, para luego avanzar con pasos firmes y otras vacilantes, hasta sentir el horror ante la maldad y la crueldad humanas e incluso la locura en la que caen los personajes que habitan estas páginas. En la brevedad es que busco generar sensaciones y reflexiones que vayan más allá de lo literal, es decir, que trasciendan lo que se ve y se entiende en una primera lectura, de tal modo que en aquello que se calla, en aquello que se quiere en el silencio, se vislumbre lo más profundo del ser, sus miedos, sus inquietudes, su falta de certezas, su deseo de justicia y de venganza, su desdicha, su terror y nostalgia ante el paso del tiempo, la conciencia de su finitud aparente y su renacer como ave fénix. Como con un fino pincel, voy dibujando estas atmósferas siniestras e inquietantes que a veces parten de la cotidianidad, del lugar que representa lo seguro y que acaba por convertirse en el mayor peligro, sin que exista una forma de escapar, y otras parte de lo sobrenatural y lo desconocido, hasta llevarnos a emprender un viaje hacia lo más instintivo del ser humano, hacia lo laberíntico de su mente, hacia los recovecos del subconsciente, sin que por ello se quede atrás la violencia que se vive a diario y que también ha quedado reflejada en Ante su sombra. Con el uso de un lenguaje sencillo y la intertextualidad acompañando cada una de mis minificciones, pretendo que vayan desvelando los misterios de la existencia desde sus luces y desde sus sombras, desde sus claroscuros, hasta ver lo que hay detrás de las máscaras, de los aromas, de las puertas, de los objetos, de las carcajadas, de las miradas. Sin embargo, no todo está lleno de las atrocidades del mundo. También hay aforismos que pretenden ser un respiro. Incluso hay páginas en blanco para que ustedes, de hecho, eso quiero, que ustedes desde su lectura tengan la posibilidad de escribir detrás o de dibujar lo que les inspiró el microcuento.
porque el trabajo de la lectura y la escritura es precisamente que no quede como un texto nada más, sino que ustedes también se sientan movidos a expresar lo que éste les generó. En 3 de ellos sí hallarán una ilustración, 2 de ellas realizadas por Aguen Lee y una por Ilse Álvarez. Espero disfruten de Ante su sombra y vean desde otra perspectiva y desde distintos ángulos las realidades ficcionalizadas que aquí les ofrezco con mucho cariño. Y antes de terminar, les voy a compartir una lectura. Malicia. Malicia. Se asomó al pozo. No se veía nada, pero no le quedaba de otra más que bajar. Metió una escalera. Al poner el pie en el primer peldaño, sintió como este se partía por el centro y así el resto. Al sentir la caída, despertó. Tapó su rostro. Estaba sudando a mares. Percibía algo diferente en él. Quizá algo de lo que había comido no le había sentado bien. Su mujer lo miró extrañada. ¿Qué te ocurre?, le preguntó. Sin poder contestar, se llevó las manos al corazón. Ella sonrió. Lo que había puesto en su comida por años hacía efecto al fin. Y otro más que es Pueblo Fantasma. Su vida pendía de un hilo. Por mucho que suplicó, lloró y adujo toda una confusión, fue llevada hasta la hoguera mientras cientos de personas la observaban con el odio colándose por sus ojos. El fuego la consumió por completo. A la mañana siguiente, los gritos de la bruja aún resonaban por las calles, mientras uno tras otro de los habitantes iba muriendo de forma inexplicable. Muchas gracias.